Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, voy a conversar con Gaby Arellano, diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, nada más y nada menos. Sobre todo que Táchira ha sido noticia en estos días y la gente tiene varias versiones de lo ocurrido. Por ejemplo, yo veía al gobernador diciendo que no eran tantos los que habían pasado a buscar alimentos. No pasó. 35.000. Nada más. No sé si para él eso es mucho o poco, que 35.000 personas durante 10 horas se movilizaran para buscar comida y medicinas. Es un síntoma de progreso y desarrollo para un país. Creo que es irónico las declaraciones y totalmente fuera de foco. ¿Y cómo se cuenta eso? Bueno, el gobierno colombiano, al cual aprovecho los espacios para agradecer el trabajo de la Cancillería colombiana, del comercio colombiano, que fue solidario y con una amabilidad genuina, un abrazo y agradecimiento en nombre del pueblo del Táchira, porque lo que sucedió el día domingo fue realmente histórico. Histórico como la hambruna, como el hambre movilizó, desplazó a miles de venezolanos hacia Colombia a buscar una pepa de arroz, un kilo de café, un pañal desechable, una pastilla para la atención, cosas que hace muy poco se conseguían en cualquier farmacia de abasto en nuestro país y que hoy no hay porque una cúpula corrupta se robó la plata de todos. Lo que sucedió en la frontera es muestra de civismo, organización, pero sobre todo el comportamiento de las madres, de la madre tachirense, la madre de la frontera, que con angustia ve que no le puede llevar comida a su hijo en la cena o en el desayuno. Y sobre todo, aquí quiero dar un alto sobre el comportamiento de las fuerzas militares, tanto en Ureña, la semana pasada, como en San Antonio, el domingo que acaba de transcurrir, porque fueron los militares los que no cumplieron la orden de reprimir, de golpear, sino que se pararon firme ante el llanto de una madre desesperada por comida y por alimentación, y porque son esos militares también, esas tropas, las que padecen necesidades, que pasan horas y horas sin recibir un alimento ni cómo llevar la comida a su casa. La hambruna hoy unifica al país. Venezuela está presa del hambre por un régimen corrupto e ineficiente como el que tenemos hoy, lamentablemente. Ahora, antes de lo que pasó en el Táchira, los 35.000 personas que tú dices, hubo otro incidente, ¿no? Que parece que las mujeres se retaron la autoridad. Vale acotar que desde el 13 de junio, el día de central... No, y el 5 de julio también. El día del patrono de San Antonio del Táchira, el 13 de junio, tuvimos una movilización y desde allí se fue trabajando todas las semanas las mujeres hasta apostarse el puente hacia la aduana y fueron en crecimiento. Primero fueron 10, 100, 500 las que lograron primero pasar por el puente internacional en Ureña y luego la gran convocatoria al domingo que se hizo a través muy artesanal, a través de mensajitos de texto y redes sociales, donde no solamente fue San Antonio, Ureña, sino el pueblo de San Cristóbal, Rubio, que se desplazó hasta el puente internacional Simón Bolívar y que pues la presión popular fue a tal nivel que las fuerzas militares abrieron paso a las mujeres vestidas de blanco, a las damas de blanco, que es una organización que no tiene ninguna vinculación con partido político, ni ninguna vinculación con ningún activismo, sino es la organización ciudadana ante la necesidad del hambre y ante la necesidad de una respuesta inmediata, ¿no? Y allí lo decimos con mucha responsabilidad. Creo que el gobernador fue muy desacertado aplaudir el cierre de la frontera el pasado 19 de agosto del 2015 y sigue siendo, 11 meses después, desacertado que no entienda el clamor del Táchira, el clamor de la frontera, que es que sus puentes oficiales estén abiertos. Es para evitar el contrabando, don Carlos, para evitar las mafias, los delitos. Lo más idóneo, lo que implica la lógica, es que hayan pasos oficiales, que estén a la luz pública. Porque ¿qué pasó después del 19 de agosto del 2015 cuando se cerró el paso oficial? Que aumentaron las trochas, aumentaron las mafias, aumentaron los caminos verdes. Pasaba el que pagaba. No pasaba el que tenía o necesitaba o el que quería, no. El que tenía algún dinero para pagar algún
algún paso especial. Nosotros fuimos como la Comisión de Frontera en febrero y marzo, no solamente en Táchira, sino en Paraguachón, en Guasgualito, en Atunes, en Amazonas. O sea, el incremento de delitos, mafia e irregularidades en torno al cierre de fronteras son exponenciales. En Táchira nada más, en el municipio de Ayacucho, municipio que yo represento en la Asamblea Nacional, en pleno estado de sección, explotó una granada a una cuadra de la Plaza Bolívar. En pleno estado de cierre de frontera, hace 2 semanas hubo una toma de grupos irregulares que paralizó el tráfico y el comercio del municipio de Ayacucho, municipio de García Evia. Si yo, ciudadana simple de la República, tengo información de comportamiento de grupos irregulares, tengo información de las mafias, de las trochas, de todo este proceso ilegal, ¿por qué la comandancia de la Guardia Nacional, por qué los comandantes de las Fuerzas Armadas, por qué los generales, por qué el gobernador no denuncia y da pruebas de ello? Solo es culpa de voluntad popular, de la derecha, de la izquierda. ¿Dónde están las pruebas de las verdaderas mafias? Yo sí tengo pruebas y las mostré en la Asamblea Nacional. En el paso de la Popa por el municipio de Ayacucho, yo tengo fotos y evidencia de cavas que pasaban con un papelito pegado en el vidrio al frente que decía uso oficial Gobernación del Táchira. Y entonces, cavas que pasaban ¿y qué pasó ahí? Yo le he llevado al gobernador del estado Táchira, el ministro Padrino López, infinidad de comunicaciones desde enero que asumí la investidura como diputado para que investiguemos juntos. Porque o si es alguien que está utilizando su nombre, Bueno, gobernador... ahora puede utilizar, porque Padrino López es jefe supremo del Comité No, de Abastecimiento. hoy tiene más poderes que Dios, o sea, tiene 3 cargos suprapoderes. O sea, entonces, con eso puede colaborar contigo. no, le hemos dado desde el día 1 en la Asamblea Nacional el punto de la frontera hacia un punto neurálgico y de solución. El problema de la frontera no viene de ayer ni de antier. Es un tema histórico, pero que en este modelo político se ha auspiciado y afincado. ¿Cómo vive una familia normal en el Táchira? Una familia como tú, como en Colas. que no tenga... Yo soy de Michelena, del estado Táchira. En San Cristóbal, en por ejemplo. En ¿Cómo Colas. vive una persona de clase media o de clase media baja o de los barrios de San Cristóbal? Vive en una eterna cola. 4 horas, si tienes una moto o un carro, pues echa gasolina. ¿Y cómo trabaja? 3 horas para sortear dónde comprar algo. Y alguien de la familia, si la familia son 5 personas, y si es mayor de 10, 12 años, empieza a turnarse la cola. El Táchira vive en una eterna cola, pero así como vive en una eterna cola, vive en una eterna organización para lograr la libertad de Venezuela. Vamos a un receso, regresamos. Estás viendo Regiones. Gaby Arellano, en este momento, ¿cuál es la situación? ¿Sigue la frontera abierta? En este momento, si yo quisiera ir a Cúcuta, paso sin problema. No, por primera vez, el domingo pasado, 10 de julio, fue que se logró el paso masivo, sin permisos especiales, de los puentes internacionales por 14 horas abierta. Luego se cerró, recordemos, la frontera nos la cerraron el 19 de abril del 2015. Duró totalmente clausurada los puentes oficiales hasta mediados de septiembre, cuando allí por permisos especiales tú puedes pasar. Es decir, si llevas algún pasaje aéreo que tengas una conexión en Bogotá, ahí tienes que pasar 1001 calamidades y pagar para poder pasar cuotas, o como se llama la matraca, coloquialmente hablando. Después de esta movilización constante que se viene dando de las mujeres, del civismo de la frontera, se logró la apertura del domingo, se volvió a cerrar, solo puede pasar casos especiales, lo repito, pero lo que se está buscando... ¿Qué pasa cuando se le acaba la comida que compraron? La apertura, y se está convocando para todos los domingos ir y presionar para lograr hasta que estén permanentemente abiertos los puentes internacionales que nunca debieron cerrarse. Tener el paso oficial de la frontera es aplaudir y auspiciar el trabajo lícito, porque las trochas solo dan a las mafias y a lo ilícito
que es lo que se ha venido profundizando en los últimos 11 meses y que nada bueno le ha traído ni a la frontera, ni al Táchira, ni a Venezuela. Las pérdidas han sido miles y millones de dólares, más de 20.000 desempleos ha generado el cierre de la frontera, el quiebre de la empresa textilera de Ureña, el quiebre de la empresa del comercio vivo, la fractura de familias. El domingo pasó familias, tanto de aquí para allá como de allá para acá, valga la explicación, a abrazarse. Madres e hijos que no se veían, que no se abrazaban, abuelas, porque aquí recordemos cómo se deportaron, violando los derechos humanos, cómo trataron y humillaron al pueblo colombiano, estigmatizaron a todos como delincuentes. Pero en Colombia lo que recibimos el domingo pasado fue abrazos de hermandad, abrazos de compañerismo, solidaridad y sobre todo la facilidad para que el venezolano fuese a comprar. Y aquí quiero hacer un alto a las declaraciones del gobernador que dijo que los tachirenses que fueron a la frontera el domingo fueron a fiesta. Nadie fue a una licorería, gobernador. Nadie fue a una discoteca, a una parranda. La gente fue al supermercado a buscar papa, arroz, azúcar o a la farmacia a buscar una pastilla para la atención, un medicamento para la insulina. La gente fue por necesidad a Cúcuta. Necesidad que ustedes son los responsables de la hambruna y de la crisis humanitaria que vive el país y es por ello la necesidad de revocar el gobierno y de la apertura de un canal humanitario. Es cierto que en el Táchira han ocurrido hechos lamentables como la muerte de ancianos y niños por falta de medicina. Oía un señor Aguilar, creo que Aguilar, el presidente Fedecama de allá, diciendo que esa situación estaba presentando. ¿Tú qué sabes? El 12 de junio, en el río que comunica a Venezuela con Colombia, el domingo 12 de junio murió una mujer de 50 años que iba a buscar su insulina hacia Cúcuta y su grave estado de salud quedó muerta en el río. Esos son crímenes que no prescriben, que es responsabilidad de las autoridades. Y así la aguda crisis de la pediatría y del Hospital Central en sus diferentes fases, no hay insulina, no hay un yelco, no hay lo mínimo para atender y asistir al pueblo del Táchira, ni mucho menos los hospitales de Paraguachón. Claro. Nosotros visitamos el hospital de Paraguachón totalmente en ruinas en la frontera del Zulia con Colombia y más grave aún, las zonas y los pueblos de Apure, en Bruzual, en Guasgualito o en el Nula. O sea, es miseria lo que hay en esa frontera venezolana, donde el estamento militar, y aquí hago un alto, una cosa es el generalato y otra cosa es la tropa. Hasta la tropa, esos tenientes y capitanes que están en la frontera, son los que pasan más necesidades, mientras que los generales acá en Caracas se dan la gran vida y viven en privilegios y en lujos. Hay que diferenciar. Los hombres de las Fuerzas Armadas, las mujeres de las Fuerzas Armadas padecen y sufren como todos los venezolanos. La cúpula, así como la cúpula del PSV, la que está aquí arriba con privilegios, en una burbuja, la que no vemos en una cola, ni para echar gasolina, ni para comprar comida en Táchira, ni vemos en ninguna cola del país a ningún ministro, ni a ningún gobernador, ni a ningún general. Como decían en mi casa, los de a pie, que somos todos la mayoría, no distinguen en colores entre la crisis y la hambruna que vive el país. Y es allí donde debemos llevar el ejemplo de la madre tachirense y la madre de la frontera. ¿Qué triunfó en la frontera el pasado domingo? Civismo, hermandad, alegría, familia, unión y esperanza. Y es allí el ejemplo que el país entero debe de seguir de lo que el Táchira y la frontera ha demostrado, que con organización y en unidad se logran los objetivos. Tú eres diputada, el que te estoy oyendo dice, bueno, ¿y qué está haciendo Gaby por mí? ¿Tú qué le responderías a ese tachirense que te está viendo en este momento y dice, bueno, ¿y tú qué estás haciendo de la Asamblea para que mi situación mejore? Bueno, de primera mano siendo la voz de lo que está sucediendo en el Táchira y en toda la frontera venezolana, insisto. Para el venezolano la frontera es Táchira y Colombia, pero la frontera son 30 municipios del país, porque sí es grave la frontera entre Colombia y Venezuela, la frontera marítima contra Trinidad y Tobago, la realidad de Pedernales es peor. Es sobre todo levantar el diagnóstico, levantar la denuncia, documentar y llevar hasta las instancias nacionales e internacionales, porque viene la Venezuela de la democracia, viene la Venezuela del encuentro y viene la Venezuela de la justicia, que es allí. Es en el momento que activemos el referendo revocatorio. ¿Y tú crees que hay revocatorio? Estoy convencida de que hay revocatorio. Estoy convencida que este diciembre vamos a rescatar el Poder Ejecutivo como el diciembre pasado rescatamos el Poder Legislativo. Con organización, con voto, con calle y a pesar de todas las trabas del Poder Electoral y de las mafias de la cúpula roja. Correcto. Cuando uno entrevista a gente del gobierno aquí, Jesús dice que Roy Chávez decía, los tiempos no le dan a la oposición.
La oposición no quería revocatorio porque no lo convocó antes, pero los tiempos ya no dan. ¿Por qué dicen y se empeñan en que los tiempos no dan? Son los mismos voceros que en el 2015 dijeron que la Alternativa Democrática no ganaba la Asamblea Nacional y que si ganaba la Asamblea Nacional, la Alternativa Democrática aquí iba a haber una hecatombe. Ellos viven en una mentira sostenida, Carlos. Ellos viven en una mentira repetida, pero la verdad está en la calle. Gaby, y la verdad está en la mayoría. ¿Cuándo viene el próximo paso del revocatorio? Bueno, aquí el 26 de julio Tibisay y Lucena tiene que dar la fecha para el 20%. Estoy completamente segura que en agosto estaremos. Más de 4 millones de venezolanos activando el revocatorio, en octubre eligiendo el sí y el no, y en diciembre eligiendo un nuevo presidente. No tengo duda de eso. El 26 de julio, vamos a ponerle fecha, ok, dijiste tú. Viene y le dan el permiso, ¿no? Ok, le dan la... Hace cumplir la Constitución, no es un permiso, no es una concesión. Bueno, lo que dan, lo que sea, porque se cumple ese paso. ¿Después qué viene? Viene la activación del 20%, Ajá. que es que ¿En cuánto tiempo? 3 días del mes de agosto, Ajá. ponen el 15 de agosto, Ajá. 15, 16, 17, vamos y nos movilizamos más de 4 millones. Yo creo que vamos a hacer 8. Activamos la huella y activamos el referéndum revocatorio. Ahí tiene la Asamblea, el CNE, 15 días agosto. para dar entre septiembre y octubre la fecha del domingo. Tiene 15 días. Tiene 15 días. Pero ponle que no, se nos den 15 días. Bueno, te puede tomar 20. Le estoy dando un mes. Miren la fecha. Ponle que se toma 3 meses. Le voy a dar 90, 60 días. Más Dale hasta el otro año. No se los va a dar. Porque no deciden ellos. Ajá. No deciden ellos, decide el pueblo. Decide el pueblo. ¿Y cómo decide el pueblo? En la calle, organizada cívicamente. El mismo pueblo que abrió la frontera el domingo. El mismo pueblo que no se resigna a vivir entre miseria, ni en sumisión ni en cola. Aquí el poder no lo tiene Tibisay y Lucena. Aquí el poder no lo tiene Diosdado Cabello. Aquí el poder no lo tiene Nicolás Maduro. Aquí el poder lo tiene usted, señor, que me está viendo hoy a través de estos espacios. El poder lo tenemos los venezolanos, con organización, con determinación y sobre todo en unidad. Tibisay y las otras rectoras denunciaron que eran víctimas de hostigamiento, de violencia, ¿no? En una rueda de prensa, ¿no? ¿Y qué? Por parte de la oposición y de Voluntad Popular, de todos los partidos. ¿Qué pasa? ¿Qué dices tú? Bueno, yo como mujer llamo a las rectoras. Si tienen hijos, vean a sus hijos. Si tienen sobrinos, ahijados, familiares. ¿Tú quieres que su familia esté condenada a la miseria y a la cola? En sus manos está la paz de la República. En sus manos está el desarrollo de la nación. No sigan siendo cómplices silenciosas de un genocidio que hoy Nicolás Maduro auspicia con su política de cola, de miseria y de sumisión. En sus manos está la transformación de Venezuela. Estamos en el momento indicado. Sean parte de la historia de la libertad. Señora rectora. Pero tú eres pesimista, tú no le ves salida a este proceso económico con las nuevas 15 motores que pusieron en marcha, no le ves nada. Esos motores están tan fundidos. Pero los nuevos vértices que bueno, yo creo que este sistema político está en sus últimos días, ¿sí? En sus últimas horas. Esto es una tiranía, Carlos, y la historia ha dejado muy clara evidencia, que el momento más bárbaro de la tiranía es en su momento final. Están en su momento... ¿Pero cómo es tiranía y tú puedes hablar? No, estos son pequeñas ventanas, sí. pequeños espacios. Pero por estar aquí, o por menos de lo que yo estoy diciendo, hay gente presa en un calabozo en el helicoide o en el SEBIN. En Venezuela hay 125 presos políticos. ¿Cuántos presos tienen? 125 presos políticos hoy por pensar distinto. Unos muchachos por repartir un volante en Bolívar fueron detenidos una semana. Unos jóvenes por denunciar en Twitter que hay hambruna en Yaracuy están en un calabozo. Y así sucesivamente, historias. Bueno, gracias, Gaby. Gracias, Carlos. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.